Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos compartiendo otra reflexión de su palabra. Y creo que cada día nos da tanto tiempo para meditar, para estudiar las Escrituras. Y si hay algo que en lo personal como líder me preocupa, es que todo este proceso acabe. O sea, lo que me preocupa no es que acabe el proceso, sino que acabado el proceso, muchos terminemos olvidando el proceso, las promesas, las reflexiones que hicimos a solas, en silencio. Y uno de los episodios más grandes que he vivido también ha sido el terremoto. Tanto esta pandemia como el terremoto han sido dos episodios bastante fuertes. El terremoto nos encontró en la 8ª región, cerca del epicentro del terremoto del año 2010. Y los comentarios que surgían es que Chile nunca iba a llegar a ser el mismo. Los chilenos no íbamos a ser los mismos. Y para qué decir, la iglesia cristiana iba a tener un antes y un después. Ya han pasado 10 años y la gente prácticamente se olvidó del terremoto, porque eso nos pasa siempre, cada vez que vivimos un episodio complejo y difícil. Mientras estemos en el proceso, nos ponemos reflexivos, nos ponemos sensibles, hacemos introspecciones, nos analizamos y nos ponemos muy, como digo, muy sensibles a la voz del Señor. Y este episodio debe cambiar, debe tener un antes. El mundo entero no debiera seguir igual. ¿Por qué? Porque obviamente esta pandemia es mucho más grave, porque es más colectiva a nivel mundial, va a afectar su economía y una serie de eventos más. Pero este mensaje tiene que ver con la iglesia. Si hay algo que me preocupa es que, terminado este proceso, volvamos al mismo estado de letargo, al mismo sueño indiferente, a la misma rutina en la que la iglesia había caído por muchas décadas, amados hermanos. Y creo que este episodio de la pandemia debe marcar un antes y un después en la iglesia de Jesucristo, un antes y un después, amado, en nuestra actitud, en nuestras decisiones, en la forma en cómo veníamos caminando, en la forma en cómo veníamos sirviendo al Señor. Me imagino que cada uno de nosotros, usted y yo, hemos hecho un análisis de la mediocridad en la que vivíamos y cómo tenemos que cambiar y mejorar muchas cosas. El que no lo considere, a lo mejor se considera que está bien, me parece súper bien, es su opinión personal. Y para ello quiero colocar un ejemplo en las Escrituras, que era un episodio de transición. Josué estaba llegando al final de sus días, debía dar uno de sus últimos discursos, debía cerciorarse de que Israel haya entendido el mensaje desde el principio hasta el final. Un mensaje que fue transmitido y duró como 45 años aproximado, desde que el Señor saca al pueblo de Egipto y lo pone en el desierto. Ahí el Señor hizo oír su voz de forma constante, muy fuerte sobre esta nación, manteniéndola en un proceso de aislamiento de todo el mundo para trabajar con su carácter, con sus emociones, para desarrollar en ello el servicio, el amor que necesitaba esta nación. Y como digo, llegando al final de los días de su vida ya, necesita ratificar, necesita cerciorarse. ¿Habrá entendido el pueblo de Israel? Lo más probable, se pregunta Josué, ¿habrá entendido el pueblo lo que esto significa, haber dejado atrás Egipto, el desierto, y lo que eso involucra en dejar atrás? Y le leo unos versículos de la palabra. Ahí en el libro de Josué, en el capítulo 24, el último capítulo de este libro. Leo el versículo 14, algunos versículos, voy a tomar ese versículo y después voy a saltar a otro versículo del mismo capítulo. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿cuál cree usted que fue la respuesta del pueblo? Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y de ahí me salto al versículo 19. Josué responde lo siguiente. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a otros dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros y os hará el mal y os destruirá después que os haya hecho tanto bien. De ahí me salto a otro versículo. Al versículo 23 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Entonces, después de leído este pasaje y analizarlo, obviamente, uno se da cuenta que este pueblo de Israel todavía tenía inclinaciones a la idolatría. Y Josué le expone un escenario donde tienen que tomar una decisión importante en el minuto, en el ahora, no mañana. Si dejamos las cosas para mañana, estamos planificando en falso, porque no sabemos si mañana tendremos vida. Por ahí un pastor amigo dijo: el día más ocupado que tienen los seres humanos es el día de mañana, porque todo lo dejamos para mañana. Entonces Josué expone la siguiente situación. Dice: se puede, ustedes deciden. Si les parece mal a ustedes servir a Dios, tienen dos opciones más. Una, servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Esa es una opción, si a ustedes les parece mal servir a Jehová. Y la práctica de los dioses que estaban al otro lado del río eran prácticas, obviamente, de idolatría. Israel traía consigo una práctica de adoración. Recordemos que salido de Egipto a los pocos días de estar ahí a los pies del monte Sinaí, construyeron un becerro de oro al que le rindieron adoración, al que le rindieron pleitesía, donde ocurrió perversión practicado por algunas mujeres de Israel. Es decir, la práctica que traía Israel desde Egipto era bastante errónea, comportamientos de perversión, idolatría. Y son a esos dioses a los cuales se refiere Josué. Pero también Josué le dice: tienen otra opción más. Si no quieren servir a Dios, tienen una segunda opción. Y la segunda opción es que sirvan a los dioses que pertenecen a estas tierras que ustedes han conquistado. Y ahí vemos a Astarot, Baal Peor, Baal, Acera, es decir, una enorme cantidad de dioses que ofrecían un abanico de oportunidades de idolatría, de perversión, y le ofrece, como digo, Josué, la posibilidad a Israel de tomar esa decisión. O sirven a Jehová, que es un Dios celoso y fuerte, con quien no se juega, con quien, amado, no se toma a la ligera, o mejor, mejor tomen la otra opción. Y les dice después en el versículo 19 algo interesante. Pareciera que Josué está intentando persuadir a los israelitas que mejor no sirvan al Señor, porque les va a ir mal. Creo que hay mucha gente que le convendría no servir a Dios por la forma en que han llevado el Evangelio, por la forma en que han caminado a lo largo de su vida. El versículo 19 del capítulo 24 dice: entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. No podréis. Es decir, ustedes no van a poder servirlo. Porque Él es un Dios santo y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es decir, Dios no es un juguete. La elección que tienen que tomar hoy día, les dice Josué, es una elección importantísima. A esos dioses, a esas dos opciones que tienen de dioses, ustedes pueden tomarlo y dejarlo las veces que le quieran. Le pueden ofrecer sacrificio y lo que quieran les va a recibir esos dioses. Pero Jehová Dios no es un Dios para jugar, no es un Dios para tomarlo y dejarlo cuando a nosotros se nos plazca.
No es un Dios a quien le hacemos promesa ahora que nos encontramos en una situación compleja y difícil, ni es un Dios, amado, para romper las promesas pasadas de esta pandemia. Entonces, hágase la pregunta, ¿vamos a seguir sirviendo a Dios de la forma en que le estábamos sirviendo? ¿O definitivamente esto va a marcar un antes y un después? Hágase la pregunta a usted. ¿Va a seguir de la misma manera? Esto tiene que marcar un antes y un después en la vida de la iglesia. Y lo digo en el sentido particular y en el sentido colectivo. Como individuos, cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces cada uno de nosotros debemos hacer los cambios y hacer un análisis muy exhaustivo en nuestros corazones acerca de la forma en que hemos vivido el Evangelio. Hay otra cosa interesante que les dice Josué a este pueblo. Era evidente que en lo físico Israel no llevaba consigo una imagen. En lo físico Israel no transportaba dioses físicos en medio de ellos, detrás de ellos o delante de ellos. No lo tenía. Israel no lo llevaba. Pero esto es interesante lo que dice Josué. Josué en el versículo 23 les dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿A qué se refería Josué con esto? Si en la práctica no tenían ninguna imagen visible en su entorno, ni en sus casas, ni en ningún lugar. Entonces, Josué se está refiriendo, amado, específicamente a sus corazones. Porque aunque no tenían una imagen física externa que le rindieran adoración, en lo interno todavía seguían ligados a las prácticas idolátricas en las que estaba, amado, involucrada esta nación y que habían traído hábitos desde Egipto y que todavía seguían adorando. Entonces, si esto lo traspasamos a nuestra vida, tenemos que analizar nuestra familia, qué hemos heredado como práctica de nuestras familias, qué hemos heredado, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, qué prácticas tenían ellos, qué prácticas tenían de adoración, de idolatría, qué costumbres, qué hábitos, qué principios hemos heredado de ellos. Por otro lado, Josué les dice, bueno, o sirven a los dioses que servían sus padres, o, si más les parece servir a Jehová, sirven a los dioses cuya tierra ustedes han poseído en este momento. Y también podríamos hacer un análisis presente, es decir, hemos cortado toda relación con el pasado, hemos cortado toda relación que nos ligaba a nuestro pasado, al pecado, hábitos, deseos de la carne, espíritus generacionales, raíces de amargura, falta de perdón. Ahora, en esta vida presente, nos hemos ido infectando, hemos ido bajándole el perfil al pecado, a la maldad. Entonces Dios le dice a través de Josué a este pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Dios no es un Dios con que el hombre pueda tomarlo y dejarlo cada vez que quiera. Yo espero que este tiempo en nosotros genere un cambio radical. Este es un tiempo para tomar decisiones. Un tiempo para tomar decisiones y servir al Señor absolutamente con todas las áreas de nuestra vida. Es un tiempo para volcarnos de lleno al Señor y dejar de hacer promesas que no vamos a cumplir. Porque la Escritura lo dice. No nos está obligando a prometer. La Escritura nos persuade para que no prometamos. Amados hermanos, nos hemos deshecho de todas aquellas cosas que han tenido el gobierno y el control de nuestra mente y nuestro corazón a través de los años. Josué le dice a este pueblo: ahora pues quitad de en medio de vosotros los dioses ajenos e inclinad vuestro corazón a Jehová y servidlo. Y no tenían nada visible. Y es muy probable que usted no se esté inclinando a ninguna imagen en su casa porque usted es cristiano. No se incline a ninguna imagen en las calles. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Cuántas veces tenemos inclinaciones al mal? ¿Cuántas veces nos inclinamos al pecado? ¿Cuántas veces nos inclinamos al deseo de la carne? ¿Cuántas veces nos inclinamos al orgullo? ¿Cuántas veces nos inclinamos a la avaricia, a la codicia, al egoísmo? ¿Cuántas veces nos inclinamos, amados, a los apetitos de la carne?
¿Cuántas veces nos inclinamos al egoísmo? ¿No se ha analizado usted? ¿No se ha preguntado eso? Que si bien siendo no rendimos pleitesía ni adoración a imágenes, pero sí, amado, muchas veces seguimos teniendo una inclinación al pecado, al mal, a las malas decisiones, a la ira, al problema del carácter, al rencor, al resentimiento. Entonces Josué le dice, no sé, si ustedes no quieren servir al Señor, estas son las opciones. Y al final de dar la descripción de estos dioses le dice, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hay algo, dice Josué, de lo que estoy seguro, es que mi casa, mi descendencia, mi entorno, seguiremos sirviendo al Señor y no cambiaremos absolutamente nuestra adoración que va hacia nuestro Dios. Amado, esto tiene que generar un antes y un después. Josué estaba a punto de irse y quería tener la certeza, la convicción de que este pueblo había entendido el mensaje que el Señor había enviado durante años sobre esta nación. Los había instalado en una tierra prometida, había dado directrices, ordenanzas en el desierto. Pero aún así, muchos de nosotros, siendo hijos del Señor, escuchando la palabra, teniendo las Escrituras, pasamos por alto muchas de esas palabras del Señor. Amados, un antes y un después debe marcar este proceso donde el Señor nos ha llamado a un retiro obligatorio. ¿Cuánto hemos aprendido de esto? ¿Estamos trabajando en limpiar nuestros caminos? ¿Estamos trabajando en limpiar nuestras veredas? ¿Hemos trabajado en limpiar nuestros corazones? ¿Hemos resuelto aquellos conflictos que teníamos antes de entrar a este proceso? ¿O todavía sigues pensando que eres dueño del día de mañana, cuando este realmente le pertenece al Señor? Entonces, terminada esta pandemia, pasada algunas semanas, algunos meses de esto, lo más probable es que muchos de nosotros nos olvidemos de las promesas que hicimos, de los compromisos que tomamos. Y esto es mucho más que hacer promesa. Es una determinación. Es determinar en nuestro corazón, en nuestra vida, que nunca más debemos ser los mismos, sino que esto realmente tiene que generarnos un cambio como iglesia. Debemos deshacernos de aquellas cosas generacionales, de aquellos malos hábitos, malas decisiones. Debemos de verdad, amado, volcar toda nuestra vida al servicio del Señor, amarle de forma incondicional, servirle como Él espera de cada uno de nosotros y limpiar nuestro corazón. Este tiempo debe permitirnos observar donde nunca hemos observado, en lo interno, y permitir que el Espíritu Santo revele aquellas cosas que están en desorden, aquellas cosas que no le agradan. Entonces Josué les dice, quitad en medio de vosotros los dioses ajenos e inclínense ustedes delante del Señor. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Es decir, los dioses, ¿dónde estaban instalados? En el corazón de estos israelitas. Es decir, esos corazones ya no se inclinen más a otras actitudes, a otras acciones, sino llegó el tiempo de adorar al Señor, no tan solo con la boca, no tan solo con las manos. Necesitamos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Y recuerda el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. El Señor quiere mucho más que una adoración verbal, quiere una adoración física. Y lo ponía en uno de estos videos, verdaderos adoradores. Tú eres el altar y de forma frecuente debemos sacrificar adoración al Señor. Amados, que el Señor les bendiga. Si es de bendición, compártalo y nos encontramos en otro video como este. Muchas bendiciones.